Paz y bien, hermanos, hermanas. Jesús nos dice ante su venida, velad. Homilía para el primer domingo de Adviento, iniciando el ciclo B del calendario de la Iglesia. Vamos a escuchar este año el Evangelio de San Marcos. Y hoy nos toca unos versículos que se refieren a la venida definitiva de Jesús. Capítulo 12 de San Marcos, capítulo 13 de San Marcos, versículos 33 al 37. Dice pues Jesús, estad atentos, vigilad, porque no sabéis cuándo es el momento. Es igual que un hombre que se fue de viaje y dejó en casa su casa y dejó a cada uno de sus criados su tarea, encargando al portero que velara. Velad entonces, pues no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al atardecer o a la medianoche o al canto del gallo o al amanecer. No sea que venga inesperadamente y os encuentre dormidos. Lo que os digo a vosotros, lo digo a todos. Velad. Palabra del Señor. Hermanos, hoy comienza el Adviento, el nuevo año espiritual de la Iglesia de cara a la Pascua del año 2024. Adviento, Navidad, Epifanía forman un ciclo unitario, Cuaresma y Pascua forman otro ciclo más importante y el centro de todo el año es la Pascua del Señor. El Adviento son 4 semanas antes de Navidad. Este año serán, sí, 4 domingos, pero no 4 semanas, porque el cuarto domingo, pues, cae el día 24 de diciembre y aquella misma noche ya comienza la Navidad. Antes de entrar en el tema de las lecturas de hoy, quisiera hacer una aclaración, que es un toque de catequesis para situarnos correctamente en el tiempo en que estamos. Dice el misal de la Iglesia, el tiempo de Adviento tiene una doble índole. Es el tiempo de preparación para las solemnidades de Navidad en las que se conmemora la primera venida del Hijo de Dios a los hombres y es al mismo tiempo, a la vez, el tiempo en el que por este recuerdo se dirigen las mentes hacia la expectación de la segunda venida de Cristo al fin de los tiempos. Por estas dos razones se nos manifiesta, obsérvenlo bien, muy bien, como tiempo de una expectación piadosa y alegre. El Adviento no es una repetición de la Cuaresma, es distinto, expectación piadosa y alegre. Esta indicación es clave para entender los textos variados del Adviento, que son tan hermosos, que vienen a ser anualmente como una primavera florida de cara a la Pascua. A lo mejor a muchos, lo digo por propia experiencia, de jóvenes el Adviento nos hizo descubrir la hermosura de la liturgia. El Adviento es bellísimo. Cuando nosotros celebramos la Sagrada Liturgia, aunque nos fijemos en un aspecto particular, como el nacimiento de Jesús, por ejemplo, en realidad celebramos el misterio completo del Señor,
porque el Señor que hoy vive y reina por los siglos es uno e indivisible. Y lo celebramos a Él todo entero, en su humanidad y divinidad. En esta perspectiva, el Adviento que nos prepara la Navidad celebra al Señor que un día ha de venir a llevarnos consigo. Adviento quiere decir llegada, venida. Y desde jóvenes nos han dicho, el Señor vino, el Señor viene, el Señor vendrá. En la lectura que hemos escuchado se nos dice, velad, estad preparados. Y podemos hacer una larga reflexión sobre este acontecer de la vida, que al final nos resulta un misterio. ¿Cuál va a ser el momento final de mi vida? Ese momento de la verdad última. Hermanos, uno sueña que a su edad, pues el último momento va a ser una enfermedad. Con la gracia de Dios tendré la asistencia de las personas queridas. Es un buen pensamiento. Yo les invito a hacer esta pregunta, ¿cuál va a ser el final? Pero no precisamente ahora, cuando yo acabo de escribir tranquilamente mi habitación, esta homilía, o cuando ustedes la pueden escuchar en sus casas. Hacerse esta pregunta, pues, por la noche, después de cenar, cuando uno quiere informarse de lo que pasa y va al telediario. Vamos a ver qué ha pasado hoy, qué accidentes en las carreteras con muertos y heridos, qué balaceras se han dado a esos grupos y cárteles enemigos, también con víctimas mortales y tantas veces con víctimas absolutamente inocentes, ajenas a ese asunto. A ver qué ha pasado hoy por causa de huracanes, de inundaciones, de fenómenos que la ciencia no puede prever ni dominar. Les hablo desde México. Y aquí, pues constantemente, día a día, la televisión nos ha ido informando de cómo ha sido este estrago tremendo de lo ocurrido en Acapulco y de cómo se ha volcado todo el país en ayudar a esas familias. Voy a recoger un trocito de la prensa. El huracán Otis, de categoría 5, tocó tierra de Acapulco el pasado miércoles 25 de octubre a las 0:25 horas, resultando en una gran destrucción de la infraestructura de la ciudad, uno de los destinos turísticos por excelencia en México. 2 semanas más tarde, las autoridades continúan trabajando para restablecer los suministros básicos. La gente se quedó sin agua, se quedó sin luz, se quedó sin teléfono, nada. En algunas localidades. Y mientras tanto aseguran la distribución de enseres, pues por ejemplo frigoríficos, todo fue arrasado, a 250.000 viviendas afectadas por el suceso. Esto que cualquiera de nosotros lee de otras personas, se le conmueve el corazón y admira pues la solidaridad que ha habido por parte de movimientos de Cáritas, del gobierno, de todos, ¿no? Para atender a esas personas sobrevivientes. Esto un día cualquiera lo puede leer de mí. Y de hecho, pues personas que tienen conocidos familiares en Acapulco, les ha pasado algo. A ver, es que no podemos comunicarnos, no hay teléfono, no hay aparatito de celular. ¿Les ha pasado algo? Pues tantos de nosotros, hermanos, podemos hacernos igualmente esta reflexión. Un día me puede pasar a mí. Es decir, que la muerte repentina, imprevista, no es una fantasía, ¿no?
Y tantos de nosotros hemos visto, y quizás lo practicamos, que al iniciar un viaje hacemos la señal de la cruz, y no es una superstición, aunque tampoco uno esté obligado a hacer eso. Pues no. No es una superstición, sino es un recordatorio de que nuestras vidas en todo momento están en las manos de Dios. Pues bien, hermanos, este pensamiento de estad preparados, estad en vena, es un pensamiento plenamente humano, de primera categoría, digno de figurar en todas las filosofías de la humanidad. La vida no es mía, no. Yo no puedo disponer, nadie es tan sabio que diga, este es el día de mi muerte, ¿no? Salvo que no queramos nosotros, mediante sistemas que llaman de la eutanasia u otros, quitar la vida, eso no es lícito. Cuando Jesús habla con este lenguaje, lo más importante que nos quiere decir es que un día ha de venir el dueño de la casa, y el dueño de la casa es Él. Él se ha llamado a sí mismo el Hijo del Hombre, recogiendo las profecías de Ezequiel y de Daniel. Él se ha identificado a sí mismo como la última palabra de la humanidad y el juez de todos los hombres. Nadie, absolutamente nadie, había tenido tal pretensión en toda la historia. Yo soy el que voy a juzgar a la humanidad. Esta pretensión fue la causa de su muerte. Recordemos, hermanos, aquella escena, nos cuenta el Evangelio, ocurrida en la Suprema Corte del Sanedrín. La voy a citar. El sumo sacerdote, levantándose y poniéndose en el centro, preguntó a Jesús, ¿no tienes nada que responder? ¿Qué son esos cargos que presentan contra ti? Pero él callaba, sin dar respuesta. De nuevo le preguntó el sumo sacerdote, ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? Jesús contestó, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder y que viene entre las nubes del cielo. Jesús se identifica a sí mismo como el que ha de venir y ha de juzgar. Es lo que celebramos en el primer domingo de Adviento. Hermanos, ¿esto es terror o esto es esperanza? Y ahora viene el mensaje. Ahora comienza la homilía que yo les quiero transmitir. Esto es esperanza. Lo hemos escuchado en las lecturas de hoy. Ojalá rasgases el cielo y descendieses. En tu presencia se estremecerían las montañas. Jamás se oyó, ni se escuchó, ni ojo vio un Dios fuera de ti que hiciera tanto por quien espera en ti. Estos son los capítulos finales del libro de Isaías. El libro de Isaías es el libro que más se lee en Adviento. Son palabras que ya el Antiguo Testamento nos abren a la esperanza sin límites. Lo que ni ojo vio, ni oído oyó, eso es lo que nosotros esperamos y se nos va a dar. Nada extraño, pues, que San Pablo nos diga hoy en esta lectura también estas frases sorprendentes. En vosotros se ha probado el testimonio de Cristo, de modo que no carecéis de ningún don gratuito, mientras aguardáis la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Él os mantendrá firmes hasta el final, para que seáis irreprensibles el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, el cual os llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, esta es la verdadera visión cristiana del final, la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. San Pablo nos exhorta a mantenernos firmes, al grado de ser irreprensibles el día de nuestro Señor Jesucristo.
San Pablo tiene esta esperanza, de la tierra al cielo. Una esperanza que no se basa en nuestra generosidad, sino en la generosidad de Dios. Dios es fiel, y si Él es fiel, Él lo hará. Fiel es Dios, el cual os llamó a la comunión con su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. 3 veces nos ha repetido aquí, Jesucristo, nuestro Señor. ¿Acaso, hermanos, tengamos que modificar nuestras ideas sobre el purgatorio, la duración del purgatorio? Me place en este momento, pues, concluir esta homilía citando con una cita extensa al querido Papa Benedicto XVI, en aquella encíclica que él escribió sobre la esperanza. Benedicto XVI, la primera encíclica que escribió es sobre la fe, sobre el amor, Deus Caritas Est, pero después escribió sobre la esperanza. Y fíjense en el número 47 de esta encíclica lo que nos decía, que es para reflexionarlo, porque esto normalmente no se nos ha explicado en el estudio de la teología. Algunos teólogos señalan, recientes, piensan que el fuego que arde, a propósito de aquello que decía San Pablo, pues se salvará, pero como pasando por el fuego. Que el fuego que arde y que a la vez salva es Cristo mismo, el juez y salvador. El encuentro con Él es el acto decisivo del juicio. Ante su mirada toda falsedad se deshace. Es el encuentro con Él lo que, quemándonos, nos transforma y nos libera para llegar a ser verdaderamente nosotros mismos. En este momento, todo lo que se ha construido durante la vida puede manifestarse como paja seca. ¡Cuánta mentira hay! No solo en torno a nosotros, sino en nosotros mismos. En este momento, en un instante que es menos que un instante, porque allí no hay tiempo, todo eso se ha de ver, se ha de purificar. Todo lo que se ha construido durante la vida puede manifestarse como paja seca, vacua fanfarronería y derrumbarse. Pero en el dolor de este encuentro, en el cual lo impuro y malsano de nuestro ser se nos presenta con toda claridad, está la salvación. Su mirada, el toque de su corazón, nos cura a través de una transformación ciertamente dolorosa, como a través del fuego, pero es un dolor bienaventurado en el cual el poder santo de su amor nos penetra como una llama, permitiéndonos ser por fin totalmente nosotros mismos y con ello totalmente de Dios. Así se entiende también con toda claridad la compenetración entre justicia y gracia. Nuestro modo de vivir no es irrelevante, pero nuestra inmundicia no nos ensucia internamente, al menos si permanecemos orientados hacia Cristo, hacia la verdad y el amor. A fin de cuentas, esta suciedad ha sido ya quemada en la pasión de Cristo. En el momento del juicio, experimentamos y acogemos ese predominio de su amor sobre todo el mal en el mundo y en nosotros. El dolor del amor se convierte en nuestra salvación y nuestra alegría. Está claro que no podemos calcular con las medidas cronológicas de este mundo la duración de este arder que nos transforma por las almas del purgatorio. Pues tantos días de indulgencias. ¿Qué lenguaje es este, hermanos? Allí el tiempo ya no es tiempo, no. El momento transformador de este encuentro está fuera del alcance del cronometraje terrenal. Es tiempo del corazón, tiempo del paso a la comunión con Dios en el cuerpo de Cristo. Esto, hermanos, puede ser el purgatorio. El instante, menos que un instante,
de encuentro con Dios, en que todo queda absolutamente purificado para ser dignos del abrazo eterno. Esto es bellísimo, hermanos. Por tanto, después de toda esta serie de pensamientos, vamos a concluir con una oración tomándole las palabras a San Pablo. Y con este pensamiento de San Pablo nos dirigimos a Jesús en la cruz. Señor Jesús, en tu infinita misericordia, concédenos la gracia de ser irreprensibles en el día de tu venida. Amén. Hermanos y hermanas, desde México, desde esta ciudad que se llama Cuautitlán Izcalli, a todos ustedes les deseo paz y bien, alegría y esperanza en el Señor. Que sea un hermoso primer domingo de Adviento.